Capítulo 2. La vuelta a casa. La vida de David cambió de manera radical. Desde el trágico accidente nunca volvió a ser el mismo. Aquel terrible drama, aquel fatídico instante, lo perseguía como su propia sombra. Era incapaz de vivir en el presente. El dolor y la tristeza se apoderaron de él, y su vida se fue diluyendo. Ya no encontraba motivos para seguir luchando. No tenía expectativas ni ilusiones. Dejó de tener sueños. Dejó de crecer. Y cuando una persona deja progresar, comienza a morir. A pesar de creer que hizo lo correcto, de que no tenía otra opción para sobrevivir más que cortar aquella cuerda de la que colgaba la vida de su mejor amigo, las imágenes de la tragedia seguían vivas en su mente y lo seguían torturando. Cuando regresó a su país, fueron muchos los que lo criticaron e hicieron que su profundo dolor aumentase aún más. Algunos periodistas le lanzaron despiadados ataques que acrecentaron su sentimiento de culpa. Su herida emocional se hizo aún más profunda. Es fácil criticar. No se necesita ni valor ni coraje. Cualquiera lo puede hacer y muchos lo hacen. De hecho, parece que muchos individuos no son capaces de hacer otra cosa más que criticar. Dedican sus vidas exclusivamente a decir cómo deberían hacer las cosas los demás. En muchos casos, desde el desconocimiento de los hechos. Se dedican a criticar y a juzgar porque no se atreven a hacer nada más por sí mismos. David sufrió más de lo que nadie pueda imaginar. Durante mucho tiempo apenas logró dormir, pues continuaba atormentándose a sí mismo con aquel fatídico momento. Su mente no le daba descanso. Su fragilidad mental era cada vez mayor y su salud física también comenzó a pasarle factura. Se encerró en su mundo, un mundo negro, lleno de soledad y apatía. Apenas salía de casa, tan solo para ir al estudio de arquitectura donde trabajaba, en el que tuvo muchos problemas, a pesar de que su trabajo era su única vía de evasión, su refugio, la única manera que tenía de centrarse en otra cosa para contener los despiadados pensamientos que lo perseguían. Joshua mantuvo cierto contacto con David. Pensaba que el tiempo curaría sus heridas. Pero al cabo de unos meses comenzó a darse cuenta de que, en vez de mejorar, empeoraba con el tiempo. La gran vitalidad que había caracterizado a David, un escalador reconocido por su gran fortaleza física y mental, no era más que un recuerdo del pasado, una sombra de lo que fue. David se encerró en sí mismo y, como la llama de una vela que está llegando a su fin, la luz de su ilusión y sus esperanzas comenzó a perder toda la fuerza. Joshua entendía perfectamente lo que David había padecido y aún seguía sufriendo. Sin embargo, tras su último encuentro comprendió la gravedad de la situación. En ningún momento había llegado a imaginar la profunda depresión en la que David se encontraba. De forma inesperada, con la voz rota, David comenzó a preguntarse: ¿le importo a alguien? Si desaparezco, ¿alguien me echará de menos? Al escuchar las palabras de David, que David se hacía, Joshua le ayudó a hacerle ver que sí, que tenía muchos motivos por los que luchar, que había personas a su alrededor que lo necesitaban y apreciaban, que tenía que recuperar la visión y el sentido, aunque al mismo tiempo fue consciente de que unas palabras de ánimo no serían suficientes y de que sería necesaria una total transformación. Un gran cambio interior de la percepción que tenía en ese momento de su vida. Tras las últimas palabras con David, Joshua vio claramente que era el momento de tomar una decisión. Tenía la certeza de que podía ayudar a David y en ese mismo instante asumió la responsabilidad de ayudarlo para salir de las tinieblas de la depresión en la que estaba atrapado. Para Joshua fue como recibir una señal. Encontró su último propósito.
Se dio cuenta de que estaba llegando su hora y que debería utilizar su experiencia para transmitir parte de su conocimiento a David antes de su despedida, de lo que él llamaba su experiencia humana. Su misión sería devolverle la vida a David, curar sus heridas y mostrarle que hay otro camino, despertándole el gran potencial que yacía dormido en su interior. Joshua sabía que para ser realmente efectivo, para restaurar el espíritu de David y elevarlo a un nivel superior, este tenía que enfrentarse a sus miedos y que, para ello, tendría que volver al Himalaya. Irían al monasterio de Rombuk para recuperar algo de su interior, algo que quedó en la montaña. Su cuerpo regresó, pero su espíritu y su vida se habían quedado anclados en el pasado, y era hora de recuperarlos. Una vez que Joshua tuvo el plan claro en su mente, llamó a David y le comunicó su intención. David respetaba y admiraba tremendamente a Joshua. Michael le había hablado a menudo de él y le había contado algunas historias increíbles sobre su padre y sobre la especial sabiduría que poseía. David era consciente del misterio que envolvía a Joshua. Había oído decir que cada pocos años cambiaba de ciudad o hasta de país, porque parecía no envejecer, o por lo menos lo hacía mucho más lentamente que la mayoría de los mortales. Sabía que era un ser muy especial y que todos los que entraban en contacto con él lo podían percibir. En cuanto entraba en algún lugar, su energía y carisma atraían todas las miradas. Su serenidad emitía unas vibraciones que conseguía que todos los que estaban a su lado se sintieran en calma. Era como un oasis de armonía en medio de la tormenta. Con tal calma que con una enorme firmeza y seguridad, Joshua no dio ninguna otra opción a David que llevarlo de nuevo al Himalaya. Joshua dijo: "Este será mi último viaje. Me adelantaré unos días para hacer algunos preparativos. Tú tienes que dejarlo todo listo para quedarte alrededor de un mes en Rombuk. Ha llegado la hora de levantarse y sacudirse el polvo de la desesperación, David. Ha llegado la hora de abandonar esta travesía de dolor, de quitarte la mochila del sufrimiento y la amargura para llenarla de esperanzas y de expectativas positivas. Ha llegado el momento de retomar la senda de la ilusión, de tomar el camino que te llevará a las cimas donde tus sueños te están esperando". David estaba confuso, pero al mismo tiempo sintió que esa era la única oportunidad de retomar su vida y salir de su depresión. Sintió una enorme intriga por lo que podía suceder allí. La curiosidad comenzó a invadir su mente. La incertidumbre y las expectativas le causaron una especie de cosquilleo y eso le gustó. De repente pensó que desaparecer durante un mes podría costarle el trabajo y tampoco tenía claro cómo iba a poder afrontar todos esos gastos. Pero también era consciente que lo que se estaba jugando allí era su vida. Y cuando hay un porqué, el cómo siempre aparece. Tras coordinarse con Joshua, comenzó a planificar el viaje. Arregló todos los permisos y sacó los billetes. Aún no podía creer lo que estaba haciendo. Por momentos, los miedos le hacían dudar y pensaba: si no sería una locura volver a esa montaña. Sin embargo, tenía algo claro. Ya no tenía nada que perder. Ya lo había perdido todo. Y por algún motivo presentía que si alguien podía ayudarle, ese era Joshua. La decisión estaba tomada. No sabía qué esperar de todo aquello, pero la esperanza y la ilusión se asomaban de nuevo tímidamente en su vida. Capítulo 3. Enfrentarse a los problemas y curar las heridas. Llegó el día y David partió rumbo a lo desconocido. Tras un interminable viaje, llegó a Katmandú,
No sabía dónde se alojaría ni lo que tenía que hacer, tan solo que alguien lo recogería a su llegada. Joshua lo había dispuesto todo. Un viejo amigo suyo llamado Pasag lo recogió en el aeropuerto para llevarlo hasta el monasterio de Rombuk. Desde Katmandú volaron al peculiar aeropuerto de Lukla, que es uno de los más pequeños del mundo, con tan solo unos 450 metros de pista y con un precipicio de casi 300 metros de altura al final o principio de la misma, según se aterrice o se despegue, y una inclinación de un 19% para facilitar ambas maniobras. Tras aterrizar, resurgieron más nítidamente los viejos recuerdos de su primer viaje. Por un lado, se sentía aliviado al salir del entorno donde se estaba marchitando. Por otro, la última vez había hecho ese viaje Michael, estaba con él y eran momentos de felicidad. Todo tipo de sentimientos contradictorios recorrían su cuerpo. Llegaron a Rombuk más tarde de lo previsto. Era la primera vez que David pisaba el monasterio y no sabía qué esperar. Los monjes le recibieron con todos los honores y la cordialidad tibetana. Estaba exhausto por el largo viaje. Preguntó por Joshua y, como le dijeron que ya estaba durmiendo, también él se acostó. La luz y la falta de aclimatación al despertar muy temprano. Aunque estaba cansado, la curiosidad por ver dónde se encontraba le hizo saltar de la cama de su sencilla habitación. Se asomó a la ventana y ante sí se desplegó una de las grandes maravillas de la naturaleza, la diosa madre, el Everest, que se mostraba esplendoroso frente a él. Ahora comprendía en parte por qué Joshua amaba ese monasterio. Como tenía por costumbre, Joshua recibió meditando al nuevo día, lleno de gratitud, asombrándose una vez más ante el perfecto orden universal que suponía un nuevo amanecer. Después, Joshua se acercó al refectorio para desayunar, momento en el que apareció David, aún con cara adormilada y el cansancio por el largo viaje dibujado en su rostro. Joshua sonrió y sin mediar palabra miró a David con esa mirada única de amor incondicional, y ambos se fundieron en un fuerte abrazo. Buenos días, David. Me alegro mucho de verte y quiero darte las gracias por tu enorme esfuerzo y valor al volver aquí. Yo también me alegro mucho de verte, Joshua. Mientras desayunaban, David le comentó a Joshua el viaje y las sensaciones a su regreso, y su impresión al ver las espectaculares vistas desde la habitación, por lo que estaba enormemente agradecido. Tras ponerse al día de distintos asuntos, Joshua comenzó a explicarle lo que quería hacer durante su estancia. Ante todo, puso mucho énfasis en que tan solo tendrían entre 3 y 4 semanas para realizar el trabajo de transformación que pretendía. David quedó sorprendido, ya que, de alguna manera, las explicaciones de Joshua le sonaron a despedida. Los monjes habían preparado una humilde pero acogedora estancia para Joshua, que éste pretendía convertir en una sala de aprendizaje, donde pasaría largas horas con David. Su propósito era profundizar en el interior de David como nadie jamás lo había hecho antes. Descubrir y destruir sus miedos, sus falsas creencias limitadoras, para liberarlo de sus heridas y del enorme lastre del pasado. En definitiva, hacerle recuperar la ilusión por el futuro y recobrar la confianza en sí mismo. Una total transformación para ayudarle a hacer todo lo que Joshua sabía que David podía llegar a hacer. Capítulo 4. El perdón. Ambos tomaron asiento. A través de la ventana, Joshua miró a la diosa madre. David dirigió también su mirada a la gran montaña y respiró profundamente. Joshua emanaba una energía y una paz difíciles de describir. Con una leve sonrisa miró a David y comenzó a hablar.
Ha llegado la hora de curar algunas viejas heridas que siguen abiertas. Heridas emocionales que aún hoy no dejan de sangrar, por lo que vamos a limpiarlas del sufrimiento, de las dudas y de los miedos. Y juntos vamos a cicatrizar esa vía de dolor que aún sigue viva. Esas heridas, David, las vamos a sanar. En el rostro del joven se reflejaba todo el dolor que padecía en su interior. Sin embargo, al mismo tiempo, sintió el alivio de saber que Joshua comprendía perfectamente todo lo que había sufrido y todavía seguía padeciendo. Con todo, se hacía una pregunta a la cual llevaba mucho tiempo buscando una respuesta. ¿Cómo lograré curar esa herida? Con el único remedio eficaz que hay para curar las heridas emocionales, con el perdón. Aquí y ahora quiero que comprendas que en ningún momento hiciste nada malo, dijo Joshua. Tan solo fuiste la víctima de una situación dramática a la que ningún ser humano tendría que enfrentarse jamás y en la cual únicamente podías tomar una decisión. No había otra opción posible en ese momento. David quería creer que había sido así, pero no podía. El destino quiso que la vida de Michael recayera en tus manos, en las manos de su mejor amigo. Yo no sé cuál era la situación real de Michael en ese momento, pero sé con toda certeza que Michael sufrió por ti en esos momentos, ya que sabía que cortar la cuerda era la única opción que tenías. Si no, hubiesen fallecido los dos. Y Michael jamás hubiera querido eso. Michael falleció en paz, donde él siempre hubiese querido finalizar sus días, en su amada montaña, haciendo lo que más le gustaba, viviendo su pasión y su sueño. Pero te aseguro que Michael querría que tú siguieses con tu vida, con una vida completa, no con una vida truncada. Él querría que tuvieses una vida feliz y plena y que recordaras todos los maravillosos momentos que pasasteis juntos, los viajes, los aprendizajes, los retos, las cimas, los sueños alcanzados, los problemas superados, la gran amistad que os unía. Ahora tienes una responsabilidad, la de volver a levantarte, perdonarte, quererte de nuevo y emprender tu camino hacia la plenitud, porque por él, por tu familia y ante todo por ti. Tienes toda una vida de posibilidades frente a ti. Puedes llegar a ser y ser lo que quieras. Tienes que buscar tus sueños. David permanecía en silencio. Sus ojos llorosos brillaban por el dolor que sentía. Tenemos poco tiempo. David, aunque será suficiente para descubrir lo que ya está dentro de ti, de tomar la decisión de redescubrirte y volver a tomar las riendas de tu destino. Joshua hizo una pausa para que David asimilara las palabras. Para ello, el primer paso es el perdón. El perdón es la cura que cierra las heridas del pasado. A través del perdón encontrarás la paz que buscas. No tienes que pensar que alguien tiene que perdonarte a ti. Eres tú quien debe perdonarse a sí mismo. Todos nos merecemos el perdón, pero eres tú mismo quien tiene que perdonarse para dejar de sufrir, porque tienes que dejar de causarte tanto dolor. Puede que sientas que tienes que perdonar a otros, a amigos, a desconocidos, a familiares o a compañeros, pero es a ti mismo a quien tienes que perdonar. El perdón es el ingrediente fundamental para curar, para apaciguar tu mente y tu corazón. Cuando no se cierran las cicatrices del pasado con el perdón, la mente vuelve a revivir una y otra vez esos momentos de dolor. Y el sufrimiento se convierte en nuestro indeseado compañero de viaje, reviviendo una y otra vez
absurdamente la angustia de otra época. Joshua volvió a enmudecer por unos instantes. Quería que sus palabras calaran hondo en el corazón de David. Si no se perdona, ese sufrimiento puede llegar a ser crónico y convertirse en odio, el peor de los sentimientos del ser humano. El odio termina destrozando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra vida, ya que el odio es como el fuego. Cuando no se apaga, lo consume todo. La falta de perdón ha alimentado rencores ancestrales, ha provocado guerras, ira y dolor, transmitiendo el dolor a nuevas generaciones que han aprendido a odiar, privándose de sus mejores recuerdos, de su presente, su alegría, su paz y su futuro, destruyendo sus vidas y las de otros por no ser capaces de perdonar al permanecer anclados en el pasado. Arrastramos nuestros problemas desde el pasado al presente cuando no somos capaces de perdonar. El odio genera sufrimiento y surge por la falta de perdón. Es el sentimiento más inútil y venenoso de la humanidad, ya que solo hace sufrir al que odia, mientras que el odiado, tal vez, ni siquiera es consciente de que es odiado. Por eso tienes que desterrarlo, ya que el que odia es el único que sufre en esta ecuación. Al oír estas palabras, David encogió, cerró fuertemente los ojos. El perdón es aceptación, es bondad y compasión, es el generador de paz. El perdón equivale a enterrar el corrosivo equipaje de las heridas del pasado para abrir las puertas de un nuevo presente. Vivir aquí y ahora es el único poder que realmente tenemos. Perdonar es depurar tu corazón, es comenzar a quererte de nuevo y a sentirte en paz. El perdón es un don natural del ser humano que todos poseemos, prosiguió Joshua. Todos nacemos con él. Recuerda cuando eras niño. El perdón era algo instantáneo que surgía de manera inconsciente. Puedes ver a dos niños reñir, enfadarse y llorar de rabia. Sin embargo, pocos minutos después, vuelven a jugar juntos como si nada hubiese pasado. El ego aún no ha hecho mella en ellos y no se guardan rencor para utilizarlo como arma arrojadiza en el futuro. Si no somos capaces de perdonar, únicamente nos castigamos a nosotros mismos. Mark Twain escribió una de las más bellas citas que describe la esencia del perdón. El perdón es la fragancia que desprende la violeta en el talón de quien la pisa. La cara de David reflejó un gesto de comprensión. ¿Y cuándo sabrás que has perdonado?, le plantó Joshua. Cuando te cruces con aquel al que has perdonado. Cuando te mires al espejo y tu perdón sea mayor que el odio o los remordimientos que sentías. Tu herida estará curada y te sentirás orgulloso de haber superado el dolor de tu corazón. A partir de ese momento, la paz fluirá dentro de ti. Sabrás que has perdonado cuando te mires al espejo y seas capaz de decir: me perdono, me acepto y me quiero. Aunque suene prepotente, nada más lejos de mi intención, como padre de Michael, siento que tengo la obligación y la autoridad moral para decirte que tienes que perdonarte. Joshua se acercó a David y mirándolo fijamente a los ojos, con una mirada de amor incondicional le dijo: tienes que dejar de contarte esa misma vieja historia y debes crear una nueva historia.
quiero que repitas conmigo estas palabras que voy a pronunciar y que las sientas en lo más profundo de ti. Porque hoy, en este momento, aquí y ahora, quiero que hagas una elección, que tomes la decisión de comenzar tu nueva vida. Cada día tienes su noche y cada noche le sigue un brillante nuevo amanecer. Y este es tu nuevo amanecer. Ahora quiero que repitas conmigo esto. Le pidió Joshua a David, entregándole un papel en el que tenía escrito lo siguiente. Me perdono. Me perdono totalmente. Me acepto. Me acepto sin condiciones y me quiero. Me quiero porque merezco la paz interior. Me perdono porque sé que soy una buena persona y me merezco el amor, la paz y la armonía. De todo ello soy merecedor. Soy bondadoso. Por eso me perdono, me acepto y me quiero. Una y otra vez, Joshua hizo repetir estas palabras a David, quien tenía las emociones a flor de piel. Cada vez repetía aquellas palabras con más intensidad y sentimiento, hasta el punto de que comenzó a llorar desconsoladamente mientras las iba repitiendo de memoria. Entre lágrimas y convulsiones, David pudo liberar toda la energía, la tensión y la desesperación que había acumulado en todo aquel tiempo. Tras casi una hora, sin poder parar de llorar, seguía repitiendo aquellas palabras. David fue calmándose poco a poco. Todo ese sufrimiento soterrado que guardaba dentro de sí comenzó a desvanecerse y la fragancia de la calma y la armonía comenzaron a impregnar todo su cuerpo. De repente sintió un alivio interior que no sentía desde hacía tiempo. Aún entre sollozos, David siguió repitiendo aquellas afirmaciones. Cada vez más suavemente, como si estuviese meditando. Con la mirada perdida en el suelo, comenzó a afirmar. Bueno. Seguís, Patricia, porque Ale no se puede silenciar, desilenciar. Aún entre sollozos, David siguió repitiendo aquellas afirmaciones cada vez más suavemente, como si estuviese meditando. Con la mirada perdida en el suelo, comenzó a afirmar con su cabeza, arriba y abajo, mientras continuaba repitiendo las palabras. Fue como si de pronto las piezas del puzzle de su vida rota comenzasen a encajar. David comprendió que en ningún momento se había perdonado a sí mismo por lo sucedido. Las imágenes de todo ese tiempo de sufrimientos pasaban por su mente y por primera vez sentía que se aceptaba a sí mismo. Fue una gran liberación lograda gracias al perdón. Pasaron varias horas en total silencio. La tensión del cuerpo de David fue desvaneciéndose y la calma fue apoderándose de él. Finalmente, alzó la vista y observó que Joshua lo miraba y sonreía con un gesto de comprensión. Sabía muy bien lo que David acababa de experimentar. Aún con lágrimas en el rostro, David sonrió a Joshua asintiendo con la cabeza. «Eres merecedor del perdón», le dijo Joshua. «Conozco tu corazón y sé que eres una persona bondadosa. Ahora todo está en su lugar y la paz permanecerá contigo». Un nuevo comienzo. Al día siguiente, una vez más el sol se presentó puntual a su cita con el amanecer. Era un nuevo día, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo,
con un cielo limpio y despejado. David se despertó con una sensación que hacía años que no experimentaba. Se levantó con un sentimiento de armonía y descanso casi desconocido. Se sentía más ligero. Al parecer, había logrado despojarse de la terrible carga de la culpa que lo había atormentado durante tanto tiempo. Por primera vez desde el accidente, pudo sentir que se aceptaba a sí mismo, sin remordimientos. El efecto del perdón obró el milagro y consiguió cicatrizar las heridas del pasado, renovándolo con una maravillosa sensación de paz interior. Antes de reunirse con Joshua, David decidió salir a caminar y de nuevo fue capaz de ser consciente del presente, de sentir y respirar el aire puro. Comenzó a observar el impresionante entorno que lo rodeaba de una forma más vívida y profunda, ya que antes su mente estaba asediada por conflictos internos, y en ese estado interior es difícil apreciar realmente todas las maravillas que tenemos a nuestro alrededor. Mientras caminaba, David pudo sentir el cansancio debido a la altura. Respiró hondo, extendió los brazos, alzó la mirada al cielo y una vez más, con todo el sentimiento y emoción, repitió las palabras que habían quedado grabadas en su mente tras las numerosas afirmaciones del día anterior y su sensación de armonía con el mundo. Una sonrisa se le dibujó en la cara. Su alivio era indescriptible. Se sentía libre y ligero como un pájaro, y con esa sensación emprendió el regreso al monasterio, hondamente agradecido a Joshua. Mientras descendía, comenzó a preguntarse qué sorpresa le tendría Joshua guardada para ese nuevo día, pues ahora, más que nunca, estaba dispuesto a recibir y absorber todo lo que él le pudiese enseñar. Joshua terminó su habitual sesión de meditación y esperó a que David regresara para desayunar juntos. En el momento en que apareció frente a él, Joshua percibió claramente que la energía que emanaba de David ya nada tenía que ver con la del día anterior. Sus vibraciones eran las de una persona en calma y en paz consigo misma. Sus ojos reflejaban el brillo de la vida. Sí, el primer paso, el perdón, había surtido efecto. Su interior estaba puro para comenzar el trabajo. De inmediato, David le expresó a Joshua su enorme agradecimiento. Tras esto, mantuvieron una larga conversación sobre los sentimientos que habían embargado el ánimo de David durante tanto tiempo. A medida que ambos mantenían esta conversación, David fue comprendiendo aún más profundamente la importancia del perdón en la vida y la liberación que éste nos ofrece para seguir avanzando, dejar atrás el pasado y dirigirnos hacia un futuro armonioso y más pleno. Simultáneamente, David sentía que, cuando estaba al lado de Joshua, todo parecía en orden, desprendía una misteriosa calma, una especie de reconfortante aura espiritual. David nunca había conocido ni presenciado nada similar. Sin embargo, algo menos agradable llamó su atención. El aspecto de Joshua no parecía tan bueno como el día anterior, aunque no le dio demasiada importancia. Salieron a pasear mientras seguían conversando. Pudieron ver que una nueva expedición pasaba ante el monasterio de Rongbuk en busca de su sueño. David miraba a todos sus integrantes con cierta melancolía y al mismo tiempo con compasión, con la duda de saber si lograrían su reto y, lo más importante, si todos regresarían sanos y salvos. El fuerte y frío viento que se levantó los convenció para regresar al monasterio. El día estaba bastante avanzado. Quedaron para abordar un nuevo tema después de la comida. Hasta aquí.